¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto en saludarle. Estamos transmitiendo en directo a través de esta frecuencia. Estamos en el 6.1 de su televisión y por primera vez transmitiendo también a través de radio en la frecuencia 95.9. Le damos la bienvenida a ustedes que nos sintonizan a través de estas dos frecuencias y sin duda, bueno, pues tenemos una mesa muy interesante. El día de hoy estamos hablando del tema de seguridad, un tema importante para nuestra entidad. Y bueno, pues qué mejor que tener la presencia de los dos titulares encargados del área de la seguridad y de la Procuración de Justicia. Y bueno, pues me acompaña también la periodista Sofía Negrete. Álvaro Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Miguel, Sofía, procurador, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de comunicarnos con todo su gran auditorio. Muchísimas gracias, procurador. Carlos Amarripa, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Miguel, por esta invitación y desde luego saludo a Sofía y al señor secretario de Seguridad Pública. Muchísimas gracias. Bueno, pues a mi compañera Sofía Negrete, jefa de información de Grupo Milenio y Multimedios. Bueno, pues abrimos esta mesa de análisis sobre el tema de seguridad y a mí me gustaría que me platicaran o que nos platicaran cómo han percibido este tema desde el arranque de la administración. El gobernador Miguel Márquez ahora en su informe pues le dedicó un buen tiempo, casi 40 minutos de entrada, por ser el tema más sensible en estos momentos. ¿Cuál ha sido la evolución del tema de la seguridad en lo que va de este sexenio? Quien gusta empezar, adelante. Gracias. Secretario. Bueno, yo comentaría un tema que se ha abordado con absoluta seriedad por parte del gobernador Miguel Márquez Márquez, por parte del gabinete de seguridad, con una visión desde el inicio que tiene que ver directamente con el fortalecimiento de las instituciones por una parte, y por otro lado el fortalecimiento del mismo tejido social que actual tenemos, con complicaciones que se han dado a lo largo de esta administración pública, pero donde nunca nos hemos detenido, mucho menos el gobernador Miguel Márquez Márquez, pues en estar fortaleciendo lo que a él le compete y le corresponde, que son las instituciones estatales, en el caso en particular, las fuerzas de seguridad pública del Estado, por una parte, y por la otra, el trabajo que se hace en prevención social de la violencia y la delincuencia. Así es, procurador. No, desde luego. El tema de seguridad, desde luego, es un tema que, sumamente comentado, ahora sobre todo con la incidencia que ha venido aconteciendo. Pero quiero comentarte que desde el inicio de este sexenio, una de las indicaciones que el señor gobernador Miguel Márquez Márquez nos hizo a su gabinete del eje de seguridad fue precisamente enfocar políticas públicas encaminadas al fortalecimiento de las instituciones y que con ello, por supuesto, como fin último es el que toda la población pueda tener una mejor seguridad. Sin duda hemos sido de alguna manera señalados como entidad federativa, sobre todo por el crecimiento y la incidencia delictiva que desde luego la existe, y sobre todo en el rubro de homicidios dolosos. Pero yo te podría asegurar prácticamente que es el único rubro que ha incrementado, que es el número de homicidios dolosos acontecido en nuestra entidad federativa. Contrario a esta percepción también que se pudiera tener, sí, desde luego que seguimos teniendo muchos delitos del orden patrimonial, sí, que temas de robo a casa habitación, temas de robo a transeúntes, pero por ejemplo de los temas de delitos de alto impacto hemos disminuido prácticamente año con año entre un 5 y un 8% el robo de vehículos. Se ha disminuido prácticamente entre un 15 y un 17%, dependiendo del año, los delitos del orden sexual. Y también se ha logrado una disminución importante, casi del 30% en el tema de secuestros y prácticamente el 90% en el tema de extorsiones, que desde luego son delitos que sin duda son clasificados inclusive por parte de la Federación como delitos de alto impacto. Pero no con esto queremos decir que no acontece, porque a veces cuando externamos nosotros y sobre todo, como ya lo dijiste, los encargados en el tema de seguridad de Procuración de Justicia, pareciera ser como a veces se nos ha titulado que nos estamos defendiendo o que estamos minimizando lo que está aconteciendo y sobre todo del público que escucha ahora nuestras declaraciones, pareciera ser que lo minimizamos. No.
no lo estamos minimizando, estamos hablando de un contexto general estadístico en el cual se puede hablar de las incidencias reales, y claro que hemos dicho, jamás hemos ocultado una cifra, jamás la hemos maquillado. Digo, pese a que hay señalamientos al respecto, la fuente de información es única, que es el Sistema Nacional, el Sistema Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, que es en donde precisamente todas las instancias de seguridad pública abonamos a esta estadística, a esta información, y desde luego es única. Sí, sin duda la incidencia y el índice delictivo que se ha venido teniendo, sí, tenemos rubros únicos, porque prácticamente te podría decir que se ha venido incrementando, que es el tema de homicidios dolosos, que seguramente tendremos oportunidad de platicar precisamente cuáles son las causas o las diferentes causas de todos estos homicidios que han acontecido a lo largo y ancho de nuestro estado, y que sin duda, por supuesto que la gente tiene una percepción de inseguridad, quizás legitimada a través de esta incidencia de estos homicidios, pero por otro lado, cuando a veces uno advierte que en determinados rubros, por ejemplo, el secuestro, hemos disminuido 30% hablando del inicio ahora de la administración. Claro que se han hecho grandes esfuerzos institucionales a nivel de la Secretaría de Seguridad Pública y a nivel de Procuración de Justicia para que esto también acontezca así. El haber disminuido más del 90% el tema de extorsiones, claro que también ha tenido que ver con un trabajo institucional y de fortalecimiento que han tenido las instituciones para poderlo llevar a cabo. Pero por supuesto que en esta materia nunca, jamás, y esto lo ha sostenido y lo hemos sostenido también nosotros, lo ha sostenido el gobernador Miguel Márquez Márquez y nosotros, es una tarea de todos los días, de manera permanente y absolutamente, de verdad, de todos los días y a todas horas estar llevando a cabo una tarea continua, permanente. Así que nunca podremos tener una bandera de triunfo hasta el día que nadie delinca, entonces ese día podríamos decirlo. Mientras tanto tenemos que seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo de manera personal e institucional para que las cosas salgan lo mejor posible. Claro, secretario, procurador, bueno, pues aprovechando que estamos en esta mesa, yo sí quisiera saber cuáles son esos factores que ustedes han detectado, esos factores que han influido para que precisamente haya este registro, este aumento de homicidios aquí en el estado. Otros años se habían presentado en otros municipios, sin embargo en esta ocasión pues prácticamente lo hemos visto tanto al corredor, a lo largo del corredor industrial e incluso en otros municipios. León no es la excepción. ¿Cuáles son esos factores que ustedes han ido identificando para que esto se esté registrando? Bueno, y no se reduce únicamente al corredor industrial o al estado de Guanajuato. El fenómeno, lo hemos dicho y lo hemos repetido, se traduce a todo el país. Hoy por hoy, al cierre del 2017, 27 estados de la República Mexicana incrementaron estos índices en homicidios dolosos. De ninguna manera Guanajuato fue el que más, pero también tiene ese aumento. Este es un reflejo, que ya lo comentaba en su informe del gobernador Miguel Márquez Márquez, y un asunto donde hemos insistido todos los días y en todos los foros donde hemos podido estar. A través de las diferentes reformas constitucionales y legales que se hacen en el marco del nuevo sistema penal acusatorio, se reducen aquellos delitos a nivel constitucional que ameritan prisión preventiva oficiosa, optando por otras medidas cautelares. Entre ellos lo que estamos viendo, y no nada más en Guanajuato, lo estamos viendo en todo el país, y donde estamos de acuerdo tanto gobernadores, procuradores de justicia o fiscales, secretarios de seguridad o comisionados generales de seguridad, que el tema de las armas de fuego es una piedra angular pues de este fenómeno, ¿sí? Cuando vemos que en todas las policías del país, no me remito solo a Guanajuato, es constante la detención de personas con armamento que la ley clasifica de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas de nuestro país, y que en un 95% no están teniendo una pena de privación preventiva, cuando antes de que entrara en vigor el nuevo Código Penal y la vigencia de la Constitución, o sea, quien portaba este tipo de armas enfrentaba su proceso en la cárcel y en caso de tener una sentencia continuaba en la cárcel. Ahora es más permisible, tenemos un amplio mercado negro en todo México, no nada más Guanajuato, que esto ha llevado a tener mayor número de muertes con armas de fuego. El mercado negro se amplió y muchísimo. Esto aunado, desde mi punto de vista y muy particularmente en Guanajuato, al robo y trasiego de hidrocarburos, donde
hay bandas del crimen que se pelean, pues, el tener el control de este producto obtenido de manera ilegal, y bueno, estas bandas del crimen pelean sus territorios, ¿sí?, de manera también ilegal. Se comentaba ya alguna vez que el 82% pues, de los homicidios que hay en Guanajuato, que van muy reflejados al aumento en el número de homicidios dolosos, bueno, van relacionados con este control que pretenden hacer las bandas del crimen hacia el hidrocarburo o hacia el tráfico y venta de drogas también. Pues no nos hemos quedado impávidos. A mí me queda claro que tenemos una política clara en seguridad pública por parte del gobernador. El crecimiento que tenemos ahora en el número de efectivos de las fuerzas de seguridad pública, de más del 120% de más elementos, con mucho mejores sueldos, tener una policía que es la quinta mejor pagada a nivel estatal, con prestaciones a los elementos que permitan tender a una permanencia de los hombres y mujeres que están en la policía estatal, ha venido a fortalecer pues a lo que es el rubro en la policía estatal. No vemos lo mismo, y no ha pasado, y eso también lo hemos insistido, en la parte municipal. En 2012 las policías municipales sumaban alrededor de 8.500 policías, actualmente suman 6.200. Ha venido toda una aplicación de controles de confianza, de depuraciones, pero bueno, también hay una disminución en efectivos de la policía municipal. También lo hemos dicho y lo hemos repetido, a pesar o con el beneplácito de la excelente relación que hay con las autoridades federales, bueno, pues son muy poquitos los que están en Guanajuato, hasta antes de la policía militar, pero se requiere pues también mayor presencia, lo hemos dicho, así lo hemos hecho saber en México, en diferentes instancias, de más ministerios públicos de la Federación, de más agencias de investigación criminal federales, de mayor presencia de la Policía Federal en el estado de Guanajuato. Entonces, lo que nosotros vamos viendo es que si el Estado se ha fortalecido, normalmente se voltea a ver ya en exclusiva al Estado en el tema de inseguridad, y cuando el artículo 21 constitucional, que también lo veo ahí con algunos problemas, dice que la seguridad pública está a cargo de los municipios, Estado y Federación, pero tampoco hay una delimitación de qué le toca a cada quien. Entonces da la oportunidad de estar peloteando el asunto por no haber esa delimitación. Que hay propuestas claras, sí. Ya con esto termino, en el Congreso, ¿sí?, de tender a un mando único estatal, ya no que la no existencia de policías municipales, o tender a un mando mixto, y cuando todos estamos de acuerdo en una u otra forma de aplicar esta ley, las leyes siguen durmiendo el sueño de los justos en los cajones del Palacio Legislativo, estas y otras leyes. Tal parece que estamos viviendo pues, una parálisis en ese sentido. Acabas de tocar un tema muy interesante, que es el tema de la prisión preventiva. Me gustaría regresar del corte y hablar sobre este tema, la famosa puerta giratoria, ¿no?, que de alguna u otra manera, pues hay quienes dicen que es el pretexto, ¿no?, del por qué la inseguridad se ha incrementado. Pero vamos a una pausa y regresamos con este tema, el tema de la puerta giratoria, que sin duda tiene mucho que ver también con el tema de la seguridad. Vamos con esto y volvemos.